Bueno, buenas noches una vez más a los que estamos aquí en este sagrado lugar para hablar de la palabra de Dios, y a los que nos escuchan, pues también sean bienvenidos y que ojalá Dios pueda usar este lugar y esta voz de un servidor para que su palabra sea conocida y que día con día podamos irle conociendo aún más, poder entendiendo cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere para nosotros en cada uno de los días que nos permite estar viviendo. A veces ahora de ver las redes sociales, una de las cosas que a mí me inquieta que señalan mensajes, ¿no? Que si alguien está viendo ese mensaje es porque Dios es grande en amor, en bondad, en misericordia, y gracias a Él seguimos de pie, seguimos en esta tierra. Ahí podemos leer esos mensajes. Bueno, pues entonces iniciemos. Realmente es un privilegio empezar a hablar acerca de dos cosas muy interesantes. Para mí realmente es muy benéfico en lo personal poderme meter con mayor profundidad en las palabras, ir conociendo cosas que había oído, pero que no había estudiado tan a fondo como ahora me ha permitido hacer, y la instrucción que estamos recibiendo también a través de las clases de seminario, que pues Dios me ha permitido ir conociéndole más y entendiendo también que con eso el conocimiento de Dios para mí en lo particular trae un compromiso mayor de poderle servir, porque bueno, yo voy entendiendo mucho mejor lo que Dios quiere que suceda aquí en la tierra con mi vida y con la vida de los que están cerca de mí. Pues gracias al pastor por permitirme estar, y entonces pues vamos a iniciar, si me acompañan, con una pequeña oración, aunque ya acabamos de salir de un tiempo de oración, pero para mí es importante. Entonces, Señor, en esta noche yo te doy gracias por permitirme estar en este lugar, por preservar mi vida hasta este momento, y como tu palabra lo dice, tú has sido fiel hasta aquí, pero sé que también lo seguirás siendo en los días venideros, hasta el día en que tú me llames a cuentas allá en el cielo, Señor. Gracias por la oportunidad, el privilegio que me das de estar aquí en este lugar para poder hablar de tu palabra. Solo te pido, Señor, que de mis labios solo salga la verdad, Señor. No malinterpretaciones, no manejar la palabra tuya, Señor, en sentido equivocado. Y, Señor, solamente quiero ser ese barro en tus manos, Dios. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. En nombre de Jesús, amén. Ahora, para empezar, les pido que me acompañen a leer la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 1, y vamos a leer hasta el número 7. Dice entonces: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, leemos esto. Entonces yo leía esta parte y les repito, como hay algunas cosas que ya había leído y había escuchado también, pero es diferente cuando uno se mete y hay una base ya acerca de lo que es poder entender lo que son las escrituras del Señor. Entonces yo había escuchado hablar de Timoteo, inclusive en la iglesia donde estuvimos por varios años, hablaban de que querían encontrar Timoteos para que siguieran avanzando en la obra de la iglesia misma, que es la obra del Señor. Y nos decían, es que Timoteo son los jóvenes que van conociendo de la palabra de Dios, pero que lo hacen de corazón y con la idea firme de servirle al Señor.
Yo le decía, pues sí está bien, porque varias de las cosas que ahí se querían era en la forma de trabajo, era de ir formando nuevos líderes por el número de congregantes que necesitaban cada día para diferentes ministerios, necesitaban nuevos líderes. Y a mi esposa y a mí nos invitaron como, primero, ser partícipes de un grupo, la iglesia aún se sigue manejando por grupos, por células. Entonces asistimos con un pastor y mi esposa con la esposa de él en estos grupos de varones y de mujeres, y luego nos pidieron que nosotros formáramos nuestro grupo propio, ya que yo me encargara de por lo menos 10, 12 hermanos y mi esposa igual de mujeres, y me decían, es que ustedes pueden ser Timoteos. Y yo solo oía esa frase, pero no entendía muy bien a qué se referían, ¿no? Simplemente a ser servidores nuevos en la fe y nuevos servidores. Yo les decía, está bien, pues yo acepto el reto y bueno, vamos a formar nuestro grupo. Lamentablemente fue por poco tiempo, porque luego de estar en ese ministerio, pues nos llamaron a otro y bueno, dejamos eso a un lado. El de ser líderes de un grupo de hombres y de mujeres para apoyar en otro ministerio, pero ya los dos juntos, fue algo diferente. Entonces yo me puse a revisar la vida de quién fue Timoteo, ¿verdad? Porque no solamente decir, pues fue como dice ahí en la palabra de Dios, fue Pablo lo consideró como su hijo, ¿no? Y un verdadero hijo de la fe. Entonces yo investigué y encontré que él tuvo en cierta forma una infancia complicada, porque su padre era griego, entonces no era amante de las escrituras, de leer o de seguir las escrituras, pero su madre sí. Su madre era judía y según la historia, su papá por alguna razón se perdió, se esfumó, no apareció. Entonces la formación de Timoteo quedó a cargo de su mamá Eunice y de su abuela Loida. Y esto trajo consigo que Timoteo fuera conociendo de las escrituras, hasta ese entonces pues del Antiguo Testamento. Y a él, pues según esto, pues sí fue del agrado de él, y entonces él se adentró más a las escrituras. Ahora, como dice las escrituras, que Pablo lo considera como su amado hijo, su hijo espiritual, pero ¿por qué razón? En uno de los viajes que hizo Pablo a Macedonia, ahí lo conoció, en Listra, lo conoció. Ahí, según se entiende, él, su mamá y su abuela conocieron de lo que era ya, pero la palabra de Dios, pero a través de Jesús. Y ellos aceptaron, entregaron sus vidas, se convirtieron al cristianismo y aceptaron que Jesucristo ahora fuera su Salvador. Ya dejaron una doctrina pasada y se adentraron a lo que era el cristianismo. Por lo tanto, bueno, pues Pablo solamente ahí lo conoció, lo invitó, él aceptó, pero no fue a sus viajes aún, ¿verdad? Eso fue hasta tiempo después. Según se dice que fue durante 7 años entre la primera visita que hizo Pablo a Listra a la segunda, donde entonces sí ya encontró a Timoteo como maduro, ya haber crecido en la fe. Y la gente del lugar donde él vivía, pues lo reconocían, ¿verdad? Como conocedor de la ley, pero más que conocedor, como una persona que vivía de acuerdo a los mandamientos de Jesús ahora, ¿verdad? A los señalamientos, a los caminos caminados por Jesús. Y entonces cuando Timoteo lo deja encargado, pues ellos lo aceptaron, porque a pesar de ser joven, lo vieron como un hombre ya maduro en la fe. Y de esta manera, pues ahí él se ganó el respeto de los fieles, que algunos eran avanzados en edad, pero no tenían el conocimiento tan a fondo como lo tenía Timoteo. Entonces, de esta manera fue como los cristianos lo respetaron y pues fueron sometiéndose a su autoridad como todavía no fue como pastor,
pero sí ya como un líder. Si tienen su libro en la página 90, ¿qué nos dice? ¿Verdad? ¿Qué sucede a raíz de esto? Nos dice en la página 90 que Timoteo viajó con Pablo durante el resto de su segunda travesía misionera y él estuvo con Pablo a lo largo de todo el tercer viaje. A partir de entonces, Pablo se convirtió como el acompañante que convivió con Pablo durante más tiempo que cualquier otro, ¿verdad? Porque él lo acompañó durante esos viajes. Pablo entonces deja a Timoteo en Éfeso para que resolviera los problemas de la congregación de ese lugar, pero según se sabe, no obtuvo muy buenos resultados en esa primera encomienda que le hizo Pablo. Por las cartas de Pablo vemos que Timoteo fue un líder fiel y trabajador. Él estaba cerca del corazón de Pablo y Pablo le confió a él la responsabilidad de la congregación de Éfeso. Esta era una congregación grande e importante, así que sabemos que Pablo tenía confianza en la habilidad y en la fidelidad de Timoteo. Antes de todo esto, había algo que había sucedido con Timoteo. Tanto Pablo como algunos otros fieles habían impuesto manos sobre Timoteo y habían profetizado como de él, que él iba a llegar a ser un hombre muy importante en la iglesia de ese tiempo, ¿no? Y ahí le dice Pablo: Timoteo tenía dones espirituales, era fiel y especial. Aún así, en ocasiones él necesitaba el estímulo de Pablo. Pablo lo llamó hombre de Dios. Él le encomendó que imitara al Señor, que diera testimonio de la buena profesión que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, e instó a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Además, también en otra parte le hace referencia que Pablo confía en Timoteo, sabiendo de los conocimientos que ya había recibido, la instrucción que había recibido de su mamá y de su abuela, porque Pablo había platicado con ellas y sabía que ellas conocían de la palabra y la instrucción que le habían dado a Timoteo era la correcta, apegada a las escrituras, ¿sí? Aquí nosotros podemos, bueno, al menos yo, puedo ver algo acerca de lo que pues tienen que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer Timoteo. Le encargó una congregación grande y Éfeso era una de las ciudades más importantes durante ese tiempo por el trasiego comercial que había y que tenían que pasar por esa ciudad. Entonces era importante porque era muy numerosa en población. Y había algo que, pues yo de acuerdo a lo que he leído en la historia, lamentablemente las ciudades antiguas al ir creciendo se iban desviando, porque el manejo del dinero iba permitiendo sus corazones y se inclinaban a hacer cosas, decían ellos, buscando el placer personal, el placer físico, no tanto el placer, el disfrutar de la palabra de Dios. Ahora, al menos yo encuentro algo muy, muy cierto. Cuando uno sigue la palabra de Dios, es encontrar la paz, ¿verdad? La paz, la verdad que nos trae a luz, y esa luz nos da libertad. Hace unos días, el viernes pasado, la nieta mayor, la mujer donde vivimos ahora, platicaba con mi esposa, que había estado en la iglesia y le habían mostrado algunas cosas de la Biblia, y que al final el encargado y el líder le dijo que si querían pasar al frente a aquellos que no conocieran de Jesús, que querían entregar su vida, y dijo ella: pues yo ya lo hice, va a cumplir 15 años, dice, pero ya lo hice. Dice, pero también dijo el líder que aquellos que sintieran en ese momento que necesitaban un reencuentro con el Señor. Y dijo, pues yo me quedé pensando, pues yo creo que lo necesito, porque por la pandemia ya llegaron a tener como año y medio sin ir a la iglesia, a ninguna iglesia. Aquí vinieron una vez, 2 veces ellos. Y entonces mi esposa le preguntó, ¿y cómo te sentiste después de eso? ¿Qué pasaste? Oraron por ti y tú misma entregaste
tus cuentas al Señor. Dice, no, pues diferente, me encontré con mucha paz, mucha tranquilidad y si pude dormir, muy bien. Dice, pues eso es lo que nos trae la palabra de Dios, esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Pero hay algo que sí también puede llegar a suceder, porque al menos yo ya lo noté. Algo de lo que le encargó Pablo a Timoteo era de que tuviera mucho cuidado con los líderes, sobre todo aquellos que eran más grandes en edad de él y que ya habían también conocido de las Escrituras, porque algunos tenían que ser disciplinados y encaminarlos por la verdad, porque estaban en ese tiempo desviando no la atención, la fe de los cristianos, porque estaban torciendo las Escrituras. Y esto me trae a memoria que un tiempo, les decía, en la iglesia donde estuvimos, se manejaban células o grupos de reunión. Y varios hermanos en la iglesia empezaron a formar grupos, pero con el carácter de un club social. Entonces la gente pues iba porque cada 8 días había cena, había comida, había una convivencia muy bonita, pero de la palabra de Dios muy poquito. Pero ellos buscaban eso, ¿no? Los hermanos líderes buscaban el ser populares, que la gente los conociera. Entre una población de 2,000 a 3,000 personas, pues ellos querían figurar. Y llegaron los rumores de que en un grupo, inclusive se estaba hablando de los ovnis, de los extraterrestres. Y entonces los pastores dijeron, ¿qué está pasando? Porque alguien del grupo dijo, es que nos están enseñando esto. Eso no corresponde a la Biblia, a la palabra de Dios. Tuvieron que llamar al líder y que se sometiera. Otro hermano, ya un poco mayor, llegó a tener un grupo en su casa de más de 100 personas, como 120. Decían, pues ya casi va a ser otra iglesia. Pero él decía que él estaba sometido a los pastores y a la doctrina de la iglesia. Y le dijeron, es que vamos a revisar por qué. Está bien, si tú estás llevándolos por el camino correcto, no hay problema. Pero también tuvieron que llamarlo a cuentas y ver qué es lo que estaba enseñando. Entonces, al menos allá, lo que se hizo es de crear redes de hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios, y en la misma iglesia se daba el material para enseñar en cada lugar. Entonces ya se corrigió, porque al principio hubo libertad y enseñaban no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues eso no es algo de lo que Dios quiere que suceda. Si nos reunimos para leer, conocer de Él, pues que sea precisamente esto. En la página 91 de su libro nos dice en el inciso A que los líderes de la congregación deben ordenar a las personas que dejen de enseñar falsas doctrinas en la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, como lo acabamos de leer, de mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué fue Pablo tan directo y le escribió estas 2 cartas a Timoteo, verdad? Porque le encomendó una tarea específica, corregir esas situaciones que se estaban viviendo y que estaban confundiendo a los hermanos, y muchos estaban yendo a lo que era el judaísmo y algunas otras corrientes de ese tiempo. Entonces tuvieron que poner a alguien ahí que sí conociera, que entendiera. Pero algo que a mí siempre me llama la atención y siempre lo digo, no es lo mismo decir, yo soy cristiano, yo voy a esta iglesia, pero a la hora de la verdad, cuando me conocen y cuando me ven en mi diario vivir, muchos pudieran decir, no, pues mejor no soy cristiano, porque esa persona no demuestra lo que predica, no muestra en su vida diaria lo que es el verdadero amor. A veces nos ha costado trabajo, quizá por el tiempo que estuvimos en un solo lugar y que pues ya se respiraba otro ambiente, había otras situaciones ya de conocimiento, de convivencia, de amor fraternal, a
lugares nuevos donde casi nadie nos conocía o nos conoce, y encontrar situaciones que le digo a mi esposa, oye, es que en la palabra de Dios dice esto y esta persona no lo está haciendo. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Luego, yo conocí a una persona que fue pastor, le encargaron una iglesia de cierta cantidad, más de 100 personas. Pero ¿qué sucedió al paso del tiempo? Fue teniendo una relación, pero no del pastor con sus ovejas, sino de trabajo en algunos casos y sobre todo de dinero, hasta que no quedó nadie. Y lamentablemente fue teniendo esos problemas de esa relación humana con ellos, pero de alguna manera no tan bien encaminada, sin respetar, sin obedecer al pie de la letra lo que es la palabra de Dios, y pues la iglesia desapareció por completo, ¿verdad? En un principio se dividió, un grupo de personas tomaron una persona como líder y se apartaron. Las otras pocas siguieron, pero al final de cuentas las dos partes desaparecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina no era la correcta, ¿verdad? Estaban enseñando. Entonces aquí nos dice, Pablo le escribió a Timoteo para que la congregación de Éfeso enfrentaba un serio problema. Falsos maestros estaban desviando a las personas de la verdad. Y más adelante dice, Pablo comenzó por establecer su propia autoridad sobre los creyentes efesios. A él le recordaba a los creyentes que Pablo, tenía la autoridad de un apóstol sobre ellos. Entonces, él recalcaba esa autoridad usando la palabra mandato. Ahora bien, ¿qué cosa quiere decir mandato? En este caso, Pablo menciona que él mismo está bajo el mandato de Dios. Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Él usa una palabra griega diferente que es parangelo para pasar el mandato de Dios a Timoteo y a la congregación. Parangelo es un término militar que significa transmitir órdenes a través de las filas. Pablo usó un equivalente a esta palabra y bajo el mandato de Dios les ordena a Timoteo y a la congregación. Por lo tanto, el mandato hacia ellos en realidad viene de Dios. Recordemos una verdad importante para hoy. Nuestra autoridad en la congregación viene de Jesús y tenemos autoridad sobre otros solamente cuando nosotros mismos estamos bajo su mandato, ¿sí? Porque a veces, les repito, nos podemos desviar. Hay gente que nosotros estamos batallando con eso, que ha tenido algunos problemas, que han pasado por situaciones difíciles, que han perdido seres queridos, y nosotros ya pasamos por ese proceso y tuvimos asesoría psicológica, psiquiátrica, asesoría de los pastores, consejería y todo. Le dijimos, no queremos ni presumir ni nada, sino que si Dios nos permitió conocer algunas cosas que nos permitieron avanzar en el proceso de la pérdida de nuestro hijo, ¿por qué no compartirla con alguien más? Y cuando hemos ido y hablado con las personas, es que nosotros estamos buscando una atención profesional. O sea, nosotros no tenemos ningún título, pero ellos dicen, no, es que nosotros estamos buscando ayuda profesional. Ok, no decimos nada más. Y cuando hablamos de la palabra de Dios y de algunas cosas, inclusive, digo mi esposa, muy pocas personas de los allegados a nosotros, de nuestra familia, saben que estamos en las clases de seminario. ¿Por qué razón? Porque luego viene la mala interpretación, de decir, ellos, ¿quiénes son ahora? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Y personas que a lo mejor tienen 10, 15, 20 años en una iglesia, dicen, ¿ellos qué nos van a enseñar a nosotros? Le digo, bueno, está bien, pero en cierta forma, a nuestro parecer, hay cosas que no están tan rectas, están dentro de lo que es la palabra de Dios. Pero les digo, al final de cuentas, cada uno va a entregar sus cuentas. Dice, la relación con Dios es personal y al final cada uno
va a estar delante del Dios. Luego, y yo no quiero ser de los que dice la palabra de Dios cuando estemos ahí, que Dios nos diga, pues a ti no te conozco, ¿quién eres? ¿Qué hiciste en la tierra? ¿No? Entonces yo quiero ser de los que estén escrito nuestro nombre ahí en el libro de la vida, ¿tá? Y no que seamos desechados al lugar del fuego y del sufrimiento eterno. Así es de que, bueno, pues ¿qué cosa es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Primero como creyentes y luego, yo creo que aquí hay algunos ya como líderes. ¿Qué cosa es lo que quiere que haya en cada uno de nosotros? Dice al final que Pablo le encomendó a Timoteo que los detuviera a estos falsos maestros, que él deseaba que la congregación volviera al amor de los unos por los otros. Dicho amor tiene 3 fuentes. El primer renglón de la página 92. Un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que seamos sinceros. Porque en el siguiente párrafo nos dice: los falsos maestros han causado muchos problemas al pueblo de Dios a todo lo largo de la historia. Y ahí nos muestra unos ejemplos bíblicos. Por amor al dinero, Balaam trató de maldecir a Israel. Pedro, Judas y Juan les advirtieron a los creyentes del peligro de seguir el camino de Balaam. En Apocalipsis nos habla sobre la doctrina de los Nicolaitas y de una falsa profetisa llamada Jezabel. Los falsos maestros son enemigos espirituales que llevan a los creyentes al error y causan gran daño a los verdaderos seguidores de Dios. Apenas el martes estaba hablando con un hermano en la sangre, me estaba diciendo, es que fui a una iglesia donde el pastor es un sobrino de mi esposa y que la he estado con la familia mía allá en México, y dice, fue algo tremendo escuchar a una profeta y a un apóstol. Le digo, perdóname que te diga algo, en la actualidad ya no hay profetas. Los profetas fueron enviados directamente por Jesús. Los apóstoles también, Jesús los nombró. Que haya personas entregadas y con muchos dones para servir al Señor es diferente. Les digo, pero yo no me atrevería a decirle a alguien profeta. ¿Por qué? Porque para yo entender que verdaderamente es un mensaje profético, hay que confrontarlo con lo que dice la Biblia. Y yo sé que para que yo entienda que es un mensaje profético, por lo menos debe de tener 3 ocasiones en que se le diga a la persona, pero por diferentes personas, y que entre las personas no se conozcan, que sean totalmente desconocidas. Entonces sí, yo pudiera entender que ese es un mensaje de Dios para mí, porque entre sí las personas no se conocen ni me conocen a mí. Pero si Dios en ese momento las usa para una palabra directa hacia la persona, puede ser. Pero al menos a mí no me gustan tantos títulos, ¿verdad? Porque en la Biblia no aparecen de tal manera como algunos, en algunas denominaciones las usan. Pero bueno, yo no voy a juzgar, simplemente es una aclaración. Ahora, en el inciso B nos dice que en la página 92, muchos falsos maestros tuercen las escrituras, ¿sí? Y ahí le dice, le recuerda, o en el libro nos están recordando lo que le encargó Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Entonces, ahí se está haciendo énfasis muy claro. Hay gente que está
Y bueno, yo creo que lo vemos. ¿Por qué hay tantas divisiones dentro de lo que es el reino de Dios? ¿No? Hay algunos que no se someten a lo que es tener un liderazgo. El liderazgo primordialmente pues debe de venir de Dios, ¿verdad? Pero en lo terrenal, nosotros platicábamos con un pastor joven y que había empezado su iglesia y le cuestionábamos, bueno, ¿quién te mentorea? Pues Dios. Sí, pero ¿cuál es la doctrina que tú sigues? Pues la de la Biblia. Pues todos la seguimos, pero pues no tenía muy claro el camino, las formas. Él sí tenía un amor genuino, fiel, verdadero hacia el Señor y hacia los fieles, pero las formas no las tenía muy claras. Y lamentablemente pues también se desvió y pues ya tiene ahora un camino diferente a las Escrituras. Entonces es cierto, y revisando esto le digo, pues cuánta verdad hay, que hay que seguir al pie de la letra y no desviarnos, porque en la vida humana surgen, como en ese tiempo, muchos mitos, muchas genealogías, y hay gente que se enfrasca más en revisar diferentes cosas y poner en duda o hacer dudar a los cristianos de acuerdo a su fe. Hace poco también estábamos hablando con una persona que se supone ya madura en la fe, pero que de repente empezó a platicar con personas en las que le cuestionaban que el cristianismo fue después del budismo. Y le digo, ¿y qué razón tiene meterse en esas discusiones? Lo mejor ten fe en Dios, lee su palabra y esa te va a llevar a encontrar la verdad. Porque si te pones a buscar cosas de Buda, primero no la vas a encontrar tan fácil. Y segundo, ¿quién fue él? Por principio de cuentas, ¿quién fue él? Él no fue enviado por Dios. Él fue una persona que conoció a la gente de sus tierras y vio muchas injusticias, y él, siendo de una familia adinerada, pues dejó todo eso para encaminarse a hablar de la bondad, no de la misericordia, sino de las buenas relaciones, de la compasión hacia los demás, pero no del amor de Dios. No fundamentar su doctrina, nunca la fundamentó en cosas vinientes de Dios. Y le digo, dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros contrarrestar todo esto? Para mí lo más importante es que te metas a leer las Escrituras, y ahí vas a encontrar la verdad de muchas otras cosas. En el libro, en la página 93, casi a media página les dice, ¿no? Pablo les dijo a los ancianos efesios, velad. Esta palabra se aplica muy bien a nosotros también ahora, pero ¿cómo velamos contra los falsos maestros que distorsionan las Escrituras? ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos recomendaciones. Una, debemos estudiar las Escrituras nosotros mismos para asegurarnos de que nuestros maestros están enseñando la verdad. En lo particular, generalmente cuando asisto yo a un servicio, traigo mi libreta de apuntes y hago mis anotaciones. Y cuando tengo alguna duda sobre lo que se habló, pues en casa luego leo la Biblia y busco la cita bíblica a ver si en verdad está así, porque no quiero yo recibir falsas enseñanzas. Dice, seamos como los creyentes de Berea. Ellos examinaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como las había explicado Pablo. Entonces asegurémonos de que el mensaje que recibimos esté conforme con el verdadero evangelio. Un maestro piadoso dijo esto: usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque un falso maestro la distorsiona. Entonces hay que tener cuidado. A mí me llama mucho la atención y comentamos con mi esposa. En lo particular admiro al pastor porque siempre nos dice, revisen, no se queden con lo que se les habla, con lo que se les dice, revisen en su casa. Al menos ahora con las
redes sociales, a veces estamos aquí y yo dejo mi teléfono grabando el servicio y en ocasiones llego a la casa o algunos días después lo veo. A lo mejor no lo veo todo completo porque hay partes que sí me quedaron claras y algunas otras no, entonces trato de hacer eso, ¿verdad? De ir un poquito más allá. Y también nos invitan a que, dice, debemos examinar el fruto de nuestros maestros. Los maestros piadosos encaminan a los creyentes a un amor piadoso, enseñando con un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por el contrario, el fruto de los falsos maestros incluye controversias, discusiones, disputas y división. En muchas iglesias sucede esto actualmente, que alguno por ahí dice, yo ya estudié hasta más que el pastor, entonces empieza a formar sus grupitos, empieza a hacer pláticas y al rato la iglesia se divide. Hace años me invitaron a un retiro y los encargados me nombraron líderes por cabañas, que estábamos en un lugar boscoso. Y me dicen, usted se puede ir a tal cabaña como líder. Y me mandaron a los más grandes de edad. Y se supone que también los que más conocían de la Biblia. Y le dije, oye, ¿por qué me mandas ahí? Le dije, oh, está bien, sí conozco, pero pues había un pastor ahí. Había otro que parece que también era pastor, pero no dijo que era pastor. Y me dice, solamente te vamos a pedir que tengas mucha precaución, que cuando estén ya en la cabaña antes de dormir o en unos ratos libres, estés al pendiente de esas dos personas, porque conocen mucho de la palabra de Dios y no vayan a empezar a manejar los temas que están escuchando, las pláticas y que las usen para otras cosas. Ay, está bien, buena tarea me puso, ¿no? Me pusieron. Y pues sí, tuve que hacer eso. Cuando ya antes de nos reunimos en la salita de la cabaña, el que era pastor empezó a hablar con todos. Y es que en la palabra de Dios dice esto y lo que hoy escuchamos es esto, pero yo pienso esto y que no sé qué. Y le dije, por favor, este tiempo es para descansar. Y si tenemos dudas, yo te invito primero a que platiques con los pastores y después, si es necesario, yo puedo invitar a alguno de ellos y venga y platique con nosotros. Pero mira, aquí en la Biblia, ¿qué es lo que dice? Y dice, ok, está bien. Al finalizar el retiro, ya él me dijo, es que yo soy pastor en tal ciudad, pero yo quiero aprender más, quiero conocer otros puntos de vista, otros enfoques y por eso vine. Gracias. Al final, quedamos como amigos. Él quedó de visitarme en la casa en Morelia. Él era de Zitácuaro, como a 3 horas de distancia. Ok, no me visitó y al siguiente año ahí estaba otra vez. Y me dicen, ¿le toca otra vez? Bueno, ya lo conozco, entonces ya pues mejor el trato, ¿no? Pero sí, cuidando eso, porque en verdad a veces se va de una manera personal, se busca conquistar el corazón de los demás y pues eso, si no está de acuerdo a lo que en ese momento se está hablando, pero por sobre todas las cosas, si no está ahí con la palabra de Dios, es mejor, aunque cueste, porque Pablo le dijo a Timoteo muy claro, si es necesario, aunque sean líderes, tienen que callar. Tú los tienes que ordenar, callarlos y que se enfoquen única y exclusivamente a hablar de lo que es la palabra de Dios. No podemos meter ahí cosas que no van. Entonces ahora hay algo que yo, revisando también la vida de Pablo, el por qué él persiguió a los cristianos. ¿Sí lo conocemos? ¿Cómo? Sí, pero el motivo, ¿verdad? Él tuvo una formación totalmente judaizante y él mismo se declara después como fariseo, y como fariseo era un fiel que quería que la ley se impusiera
no se conociera, sino se impusiera a todos los demás, pero sin que ellos como líderes la vivieran plenamente. Entonces eso también era algo que no corresponde a lo que es la palabra de Dios. Entonces ahora vemos el por qué viene todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Si vemos en la Biblia, si me acompañan, en la Biblia, pero ahí si no en el libro también en el versículo 8, en 1 Timoteo 1:8, que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos opongan la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces ahí está muy claro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sabemos que muchos usaban la ley para infundir temor, más bien miedo, pero llevarlos por el camino que ellos querían, apartándose de lo que es la verdadera doctrina. Entonces ahí está muy claro. La ley fue creada para aquellos que se desvían, aquellos inclusive que conociendo se van, pero ya saben cuál es el castigo, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Digo, porque yo siempre he aceptado la idea de que Dios no castiga, nosotros nos hacemos merecedores de las cosas que vivimos apartados de los caminos del Señor. Es que es muy diferente, ¿verdad? Porque digo, afortunadamente vivimos bajo el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento sí, Dios desaparecía pueblos enteros, ¿verdad? Eso sí era un castigo. Ahora no, ahora ya solamente lo que Dios quiere es nuestra obediencia, nuestra fidelidad, de que nosotros tengamos siempre un corazón limpio. Entonces esto es algo de los que Dios quiere de nosotros. Ahí en la página 94, ¿qué es lo que dice de algunos que no usaban la palabra de Dios, no la daban a conocer como se debe? Los falsos maestros malinterpretaron el propósito de la ley. Dios no dio la ley para los justos, la ley es innecesaria para aquellos que practican lo correcto. La nueva vida espiritual, el amor a Dios y a otros y el Espíritu Santo hacen innecesaria la ley escrita para los creyentes. Algunos malinterpretan a Dios. Ellos piensan que Dios dio leyes severas en el Antiguo Testamento y que luego en el Nuevo Testamento las cambió por amor y gracia. Pero Dios no cambia. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Cuando yo conocí de Dios, tenía unos 15 años por ahí, 16, pero para algunos ya les he contado. Yo iba con mi madre a la Ciudad de México cada 8 días para asistir a una iglesia cristiana. Pero yo a veces no iba al servicio, yo quedaba en casa de mi tío con mis primos. Pero había algo que yo en ese tiempo no entendía. Cuando mis primos no iban al servicio, mi tío los encerraba bajo llave. Les cerraba los cuartos con llave y no les permitía ni oír radio ni ver televisión. La ley ya, dicen a rajatabla, ¿no? Y cuando yo ya conocí y entregué mi vida al Señor, mi esposa, y empezamos a tener una vida diferente en casa, platicábamos con mi esposa, ¿qué es necesario hacer con nuestros hijos adolescentes? Y en la etapa en que con muchas inquietudes salían en las tardes a la calle a jugar y andar fuera de casa y más ya cuando llegaron a lo que es high school. Y entonces nosotros decidimos, ok, todos los días, por lo menos una vez a la semana, nos sentábamos a leer la Biblia y a mostrarles lo que era la palabra de Dios y decir, no, le decimos, no es para que tengan miedo, sino para que tengamos un temor reverente a Dios y este conocimiento nos impida caer en pecado.
Y pues eso fue suficiente, gracias a Dios. Hablábamos con nuestro hijo, el que está en México, y dice, eso yo lo recordé hace pocos días, y de cómo él no tiene hijos, ya tiene casi 10 años de casados, pero no tiene hijos todavía. Pero dice, cómo mi papá, de alguna manera, al principio nos obligaba, vamos a sentarnos. Dice, a veces no queríamos porque había un programa en la televisión que queríamos ver. Si la televisión ahorita no se ve, se apaga, nos sentamos y leemos la Biblia. Pero yo siempre les daba libertad. Teníamos una Biblia donde había varias frases en las que decía citas bíblicas para problemas entre amigos, problemas en la escuela, problemas en la casa, en la calle. Y ellos decían, hoy quiero tratar este tema, ¿ok? Saca las citas bíblicas, anótalas y sobre esas leemos y comentamos. Y de esa manera ellos tuvieron una instrucción, no a la fuerza, sino que ellos mismos se convencieron que era bueno conocer, porque ellos dieron testimonio. Dice, es que nos va mejor en la escuela, sacamos mejores calificaciones si hacemos las cosas como dice Dios. Pero sí, no, porque nosotros como padres tenemos una misión importante, guiarlos. Primero mostrarles cuál es el camino, tanto lo bueno y lo malo. A cierta edad, siempre les dijimos eso, a cierta edad, cuando ustedes ya sean autosuficientes, hayan estudiado, tengan una profesión y decidan irse de casa, ya van a saber lo que es bueno y malo y ya depende de ustedes. Porque a partir de que estén fuera de casa, ya la responsabilidad de nosotros se terminó, ahora es de ustedes mismos. Entonces, hay varias cosas en las que la verdad, sometiéndonos a lo que es la palabra de Dios, encontraremos el camino verdadero que nos lleve a tener esa paz, esa tranquilidad. Si vemos en la página 95 nos dice cuál es la solución. En el inciso D dice, el evangelio es la fuente y la norma o medida de todas las enseñanzas religiosas sanas. Los cristianos de Éfeso necesitaban una norma que les ayudara a reconocer la diferencia entre una buena enseñanza y una mala. Pablo les dio a ellos y a nosotros también la norma, cuando él escribió que la sana doctrina concuerda con el evangelio. Sana doctrina implica un concepto médico que significa enseñanza saludable. La enseñanza enfermiza de los falsos maestros se contagia como una enfermedad. Por el contrario, la sana doctrina es como la buena alimentación para las personas saludables. Pablo recalca la importancia de la sana doctrina a todo lo largo de las epístolas pastorales. Entonces, al final de esa página dice, en las epístolas pastorales, Pablo usa las palabras el evangelio de una manera amplia. En estas 3 cartas pastorales, los sinónimos del evangelio incluyen la fe, la verdad, el depósito de guardar, sanas enseñanzas y nuestra religión. Así es de que, ¿qué nos corresponde hacer día con día? A los líderes sobre todo, pero también a todos por igual. Ir por el camino correcto, adquirir lo que es la sana doctrina, enseñanzas verdaderas venidas de la palabra de Dios, y entonces iremos por el camino correcto, ¿sí? Porque a veces, repito, decimos somos cristianos y cuando alguien nos confronta acerca de lo que son los mandamientos del Señor, y sobre todo el pastor que estuvo con nosotros por mucho tiempo decía, mira, con que pongas en práctica el primer mandamiento y el segundo, que es, para mí se encierran todo, es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, tu mente y tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, con que vivas esos 2, con eso es más que suficiente. Eso te va a limitar de muchísimas cosas, aunque lleguen miles de personas queriéndote desviar, no vas a ir a ningún otro lado, sino solamente vas a seguir a Dios. Y tu camino, tu vida va a ser tranquila, ¿verdad? Entonces, qué gran, yo para mí, digo siempre, pues qué gran bendición haber conocido al Señor, porque a veces decimos, ¿no? Dios nos rescató,
O decimos, nosotros encontramos a Jesús. No, nosotros no, somos los que estábamos perdidos, ¿sí? Jesús no nos encontró, nosotros nos habíamos desviado. Pero pues gracias porque a su tiempo pues nos sometimos, conocimos o estamos conociendo, porque ahora que está el desafío, ¿verdad? En el grupo de matrimonios, es un proceso que no va a terminar. Para conocer a la esposa no va a terminar hasta que pues, uno de los dos se vaya antes que el otro. Y en este proceso de conocer de Dios es día con día también. Es solamente llegando a lo que es el final de nuestro camino, es que ahí se va a terminar la encomienda del Señor de que nosotros le conozcamos día con día. Así es de que, pues, no sé, para terminar esta sección, yo quiero señalar algo de lo que dijo MacArthur, el doctor MacArthur, al señalar 5 características de Timoteo. Para este hombre, este teólogo, ¿qué fue lo que caracterizó a Timoteo? Número 1, una auténtica fe. 2, una obediencia constante, día con día. 3, un servicio humilde. Él nunca se jactó de conocer, de saber, de ser encargado de una iglesia. No, él siempre su servicio fue humilde, rindiéndose al Señor. Él compartió siempre una sana doctrina y tuvo una convicción valiente. A pesar de tantas cosas que sucedieron en su tiempo, persecuciones y todo, él se conservó en el lugar que Timoteo le puso, donde le encomendó que estuviera Timoteo y Pablo, y las cosas que hiciera, ahí estuvo él siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Pablo? En la segunda carta, Pablo advierte a Timoteo de los falsos maestros que encontraría y que Timoteo siguiera en las cosas que había aprendido de su madre y su abuela. Y aquí para mí hay algo importante. También le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este consejo entonces, para mí, debe de aplicarse aún en nuestros días a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos, si queremos ser fieles, seamos líderes o no, llevar una vida recta delante del Señor. Porque no sé si ya se los comenté a nuestros hijos cuando ya estaban en la high school y tenían que estudiar fuera del lugar donde vivíamos. Sobre todo a mi esposa le decía: a donde vayas, nosotros no podemos estar a tu lado para estarte cuidando o vigilando, pero hay un Dios que todo lo sabe. Y la verdad, tarde que temprano la vamos a saber si es que hacen cosas incorrectas. Así es de que, pues lo mismo, nosotros no tenemos más que estar bien delante del Señor, llevar una vida de rectitud. Y es cierto, yo todos los días recuerdo lo que un pastor me dijo, que la santidad simplemente es aborrecer el pecado día con día. Porque hay gente, hemos escuchado, y si usted dice que son santos, entonces van a poner ahí una vitrina, un altar. No queremos ser imágenes de esas. Somos imágenes pero de carne y hueso, y tenemos una vida normal como cualquiera, y no tenemos por qué decir que somos santos. Eso solamente el Señor lo sabe. Nuestra forma de vida diaria, eso solamente Dios lo sabe. Ahora, a la hora de revisar la siguiente lección, yo decía, ¿qué relación tiene el tema de lo que Pablo le encomendó a Timoteo con en la segunda lección, en su libro, en la página que es a ver, porque aquí la tenía y se me pierde de repente. En la página 97, el tema dice: el peor pecador se convirtió en uno de los mejores siervos.
Yo decía, bueno, si estamos revisando la encomienda de Pablo a Timoteo, ¿qué relación hay con esta frase? Y bueno, a la hora de revisar, pues sí, ya encontré por qué razón se relaciona a Pablo con Timoteo, porque Pablo fue el apóstol, ¿no? Y Timoteo su fiel seguidor. ¿Y por qué esta situación de que el peor pecador se convirtió en los mejores siervos? Porque conocemos, ¿no?, los antecedentes de Pablo. Lo que conocemos más fácil, más rápido, siempre es de que fue un perseguidor de los cristianos. Y también, por curiosidad, dije, bueno, pero antes de ser esto, ¿quién fue Pablo? Entonces, Pablo nació en una familia judía en Tarso de Sicilia, y su mamá era su familia era de la tribu de Benjamín. Yo me decía, bueno, si Benjamín es de las tribus de Judá, pero fieles a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo después se convirtió en un perseguidor de los cristianos? Pero más adelante revisé algo importante que la verdad yo no sabía, el significado de Saulo. Le pusieron ese nombre en honor al rey Saúl. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Saúl, según esto, tiene un significado especial, ¿verdad? Y pues como así se llamaba el rey, pues así le pusieron. Y de esta manera, pues él fue destacando, pero pues al ser familia judía, él tuvo una enseñanza muy apegada a la ley. Y dice al principio, el pueblo judío se regía por el Mishnah, es un libro, ¿no?, que aplicaban con los niños. Y en este libro nos dice que a los 5 años el niño ya estaba apto para la escritura, o sea, ya se la empezaban a enseñar. Y según ellos, pues ya la podía entender el niño. A los 13 ya estaban aptos para el cumplimiento de los mandamientos. O sea, la ley ya se le exigían que la viviera, que la respetara, que la obedecieran. A los 15 estaban listos para el Talmud, ya el siguiente libro, ¿verdad?, de su formación. En el Talmud estaban ahí todas las discusiones rabínicas, todas las discusiones, las teorías de los rabinos sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Todo eso tenía que conocer un niño o ya un adolescente judío a los 15 años. El Talmud era asimismo el código civil y religioso que regía la vida de los judíos. A los 18 años ya estaban aptos para la cámara nupcial, o sea, ya se podían casar. Y a los 20, si ellos tenían un llamado de Dios, ellos ya se dedicaban a estudiar ya directamente o exclusivamente lo que son las escrituras. Y a los 30 de edad ya tenían ellos, ya estaban aptos para ejercer autoridad, ya para ser considerados rabinos. Y de esta manera, pues Pablo siguió todo ese proceso. Entonces, por esta razón, Pablo pues estaba instruido bien en todo lo que era las enseñanzas judías, muy apegado a la ley. Entonces, de ahí que Pablo, cuando fue ya autoridad, empezó a fue instruido por Gamaliel, que en ese tiempo era considerado el mejor de los maestros judíos. Entonces, se dice que Pablo veía con mayor agudeza todo lo malo de los ya seguidores de Cristo, que no se apegaban a las leyes judías, ¿verdad? Entonces ahí empezó el conflicto. Dijo, estos desobedientes, estos que son rebeldes, tenemos que hacer algo con ellos. ¿Y qué empezó a hacer? A matarlos en muchas ocasiones. Pero sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que en ese viaje había visto que pidió una carta, ¿verdad?, del sacerdote donde él estaba, donde él se congregaba, para ir se me fue la palabra, para ir a la otra ciudad para
a matar allá también, a apresarlos, a hacerlos que pagaran su rebeldía. Y entonces, pero sabemos lo que sucedió en el camino, ¿verdad? Pues ahí fue donde él terminó su rebeldía, y se dice que esa cuestión de ser una familia judía de dinero no lo satisfizo, no fue suficiente para él sentirse bien, a gusto, contento con la vida. Tampoco el apegarse a las leyes judías, y él lo declara, que su libertad y su verdadera situación de realización como persona la entendió, la empezó a disfrutar cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que dije, pues ¿por qué razón meten a Pablo en esto que es el de conocer la encomienda que él le hizo más bien a Timoteo? Pero si vamos a la página 97, dice que Pablo acabó por contrastar los mitos y la vida sin ley con las enseñanzas sanas del Evangelio. Dios le encomendó a Pablo el glorioso Evangelio del Dios bendito. Ahora el apóstol continúa contrastando el Evangelio con las enseñanzas de los falsos maestros. Pero ¿hasta cuándo fue esto? Hasta que tuvo ese encuentro, ¿verdad? Hasta ese encuentro con Dios. Y tuvo que enviar Dios a alguien que le hiciera notar cuál era eso, ¿verdad? Utilizó a Ananías para que le dijera lo que ahora tenía que hacer, todo lo que tenía que servirle ahora a él. Entonces Dios dio la ley para refrenar a los pecadores, pero a la ley le falta el poder para salvar a esos pecadores. La gracia de Dios trae consigo fe y amor y ofrece vida eterna. Pablo tenía una excelente genealogía judía y él trató de vivir por la ley, pero ninguna de las dos lo salvó. Más bien fue por medio del Evangelio de Jesucristo que Pablo descubrió la salvación, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han escuchado a personas de otras creencias en las que dicen que ellos también se van a ir al cielo, se portan bien. Por ahí alguien me decía, oiga, si yo hasta enseño el catecismo y pues yo ayudo, siempre estoy en la iglesia católica, y le digo, mire, pues es su creencia, esa es su forma de vivir. Esperemos que Dios se le reconozca y le recompense, pero nosotros conocemos la verdad, que ese no es el camino. El camino es simple y sencillamente entregar nuestra vida a Jesús, reconocerle como nuestro Salvador, porque en la palabra de Dios, y luego les confrontamos, ¿qué dice en la Biblia en tal capítulo, en tal versículo? El único camino entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y se acabó toda la plática, y bueno, y algunos ya ahí se quedan. Pero sí, podemos ver estas situaciones al que una vez una persona dijo, oiga, en un seminario en el que asistimos, él le preguntaba al que daba la clase, si Dios nos ama y nos perdona de cualquier pecado. Dijo, bueno, en la Biblia dice que habla de dos, ¿verdad? Los que se han desviado y han practicado el sexo con personas del mismo género, y los suicidas no heredarán el reino de los dioses, además de Dios, pero hay algunas otras cosas. Y dice, bueno, yo tengo un amigo que hasta la fecha lleva 36 muertes, un sicario. Él puede encontrar esa salvación. Dice, pues hay un camino que es el de arrepentirse, pedir perdón a Dios por todo lo que ha hecho, pero corregir su vida. Porque no solamente es el arrepentirse y pedir perdón. Dice, porque hay muchos que no se arrepienten de corazón. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer qué estoy haciendo mal, arrepentirse de lo que está haciendo mal, pedir perdón, y en su corazón haya el firme propósito de no pecar más. Pero si no seguimos ese proceso, al menos para mí, yo les digo como que no hay, ¿verdad? Había unas personas que iban con nosotros y orábamos y se hacían un montón de cosas, y a las 2 o 3 semanas otra vez, pero no, pues es que no se arrepienten porque no cambian su forma de vivir, y así pues no hay
La misericordia de Dios no les alcanza. Entonces, si vemos ahí en la misma página, dice Pablo, ya vimos esto, entonces ahora, ¿qué dice Pablo en Timoteo 1, 12 y 13? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él estaba pegado y, como decíamos, él mismo se declaró como un fariseo, ¿verdad? Que eran exigentes que se cumpliera la ley, pero ellos no la vivían en plenitud, en su totalidad. Entonces, aquí Pablo le expresó agradecimiento a Dios cuando habló del evangelio que Dios le había encomendado. Dio gracias porque Jesús lo tuvo por fiel. Aquí fiel significa confiable. Jesús vio a una persona que era lo suficientemente confiable para ponerlo en el ministerio, ¿verdad? Porque fue Jesús mismo quien lo envió. Entonces, yo creo que a veces cuando empezamos el curso, el seminario que nos está dando el pastor, yo sí decía, hay pastores que son empíricos, ¿verdad? Solamente de acuerdo a lo que han leído solos, han estudiado, han seguido fieles a la palabra de Dios y después ya son pastores. Pero yo veía en el Face el anuncio en la aniversario de la iglesia de sobrino de mi esposa, y fue nuestro hijo a predicar y lo ponían ahí como pastor, y le dije, ¿tú no eres pastor, hijo? Dice, no, yo sé que no soy pastor. Pues dile a tu primo que corrige el anuncio y no te anote ahí como pastor, y a tu esposa como pastora, porque pues no son. Dice, no, yo sé, lo entiendo que no somos, pero pues Dios nos usa para hablar, para predicar algo. Esa es otra cosa, pero no que se pongan el título de pastores. Pero pues dice, cuando yo lo vea le voy a hablar de esto y le vamos a tratar de que se corrija. Lo sí, porque entonces estamos hablando de una falsa enseñanza, ¿verdad? Que le están mostrando a una congregación cosas que no son. Pero le digo, ¿sabes qué? Pues de todos modos Jesús nos ama y nos perdona. Si perdonó a Pablo de esto, y Pablo mismo, ¿verdad? Dice que él era un blasfemo, y cuando habla de pecador dice que él era el primero. Aunque algunos lo malinterpretaron, decían, bueno, que era un pecador, entonces ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Que no, ustedes recuerdan, de acuerdo a la historia, cuando él empezó su ministerio, no le querían ni le creían, ¿verdad? No lo querían porque pues, dice, nos está engañando, viene a hablarnos de Dios, y qué tal si es para congregarnos y agarrarnos y ahí acabar con nuestras vidas, ¿verdad? Pero ya cuando vieron que fue de verdad su cambio, que fue de verdad el servir al Señor, bueno, ya tuvo miles de seguidores. Inclusive Pablo es de los más importantes, ¿no? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces aquí, pues ¿qué es lo que hizo Jesús? En la página 98 nos dice, Jesús miró más allá del odio de Saulo y vio a un siervo fiel. El Salvador lo redimió y lo cambió. Cuando Jesús llamó a Mateo, todos a excepción de Jesús lo veían solamente como un traidor, ¿verdad? No confiaban en él, no confiaban en Pablo. Más abajo en ese párrafo dice, Jesús mira más allá de nuestros defectos y ve nuestro potencial y por la transformación que Jesús obró en Mateo. Y ese párrafo termina con una frase para mí muy interesante: Señor, enséñanos a ver a los pecadores a través de tus ojos. Y revisando algunas situaciones familiares, la semana también escuchábamos una sobrina política orar a través de las redes sociales y hablaba acerca de algo muy importante, ¿no? Dice, Dios nos ama tanto que si algunos de los que iniciaron la obra en esta iglesia y se han apartado regresan, Dios los perdona, porque tienen un llamado al que ellos están fallando, pero Dios no falla, Él es fiel
¿verdad? Su amor es verdadero y es para siempre. Entonces, aquí a mí me alienta mucho esta frase que dice: Jesús siempre da el primer paso hacia nosotros, ofreciéndonos gracia, fe y amor. Cuando yo me convertí al cristianismo, yo ya conocía, pero me resistía como joven. Y ya después, como padre, yo dije, no, sí, yo tengo que cambiar. Porque supuestamente yo llevaba una vida buena, no correcta, sino buena, ante los ojos de mi familia y de los que estaban a mi alrededor. Pero yo sabía en el fondo que no era la correcta. Entonces después ya dije, pues Señor, perdóname. Hay situaciones que he hecho, pero sé que yo tengo que cambiar porque no quiero que lo que he estado viviendo yo en circunstancias difíciles también lo vivan mis generaciones. Entonces yo tengo que cambiar, ser diferente, y esta frase pues a mí me alienta mucho, ¿no? Como Dios da el primer paso. Jesús, ¿verdad? Siempre va a nuestro encuentro. Siempre yo tengo la idea de esta, ¿no? Que siempre la comunico a los demás. Mira, la gracia de Dios no tiene límites. Los brazos de Jesús siempre están abiertos para cuando nosotros queramos ir. Solamente hay dos cosas que tenemos que hacer: levantar nuestras manos y entregarnos a Él. No solamente, y con eso nuestra vida cambia. El otro día escuchaba aquí, que parece que es Fernando, que dice, es que yo quería cambiar, y lo que hace Dios es cambiar muchas cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestro corazón a nuestra mente, para que nuestras formas de vivir, nuestros actos sean diferentes, muy diferentes. Yo le digo, veo esto como Dios derramó una gran medida de gracia en Pablo. Un poco de gracia no era suficiente para un pecador como Pablo. Dios tiene tanta gracia que la cantidad que Él necesitó para Pablo fue como una taza de agua sacada del océano. La gracia de nuestro Padre siempre es más que suficiente. Si Él derrama su gracia sobre el mundo entero, su reserva de gracia no disminuirá. ¿Y qué es esto? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su amor no cambia. Y tiene gracia para todos, seamos millones o 10, 20, la cantidad que seamos, Dios tiene gracia. Una persona me decía, oye, pero si ya no está Jesús, entonces ¿por qué lo siguen? Pero si lee la palabra de Dios, dice que Jesús se fue, porque físicamente solo podía estar en un lugar. Pero al irse nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, y Él sí puede estar con cada uno de nosotros donde quiera que estemos, y ante cualquier situación Él está ahí, siempre para extender su gracia hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo, y a veces yo me pregunto, aquellos que viven un tiempo, se alejan, van y vienen o hacen determinadas cosas, que no podemos a veces entender la magnitud del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Él murió por nosotros en la cruz. Dios lo entregó como su primogénito, pero a pesar de eso y ser su único hijo, permitió que muriera en la cruz para redimirnos del pecado. Todas nuestras cosas, errores, pecados, ya quedaron. Pero yo le digo, ya lavados por la sangre de Jesús, pero a veces yo le digo, es que nosotros volvemos a crucificar a Dios casi todos los días con lo que hacemos. Pero aún así, el gran amor de Dios es tan sublime que nos perdona. Ahora también no seamos de los que, pues ya me perdonó esta, pues ahora le sigo, ¿no? Y otra, no. Si nos perdona, pero es para hacernos reflexionar día con día. Y yo siempre le digo, ¿qué le dijo a diferentes hombres y mujeres que sanó? ¿Qué les dijo? Pues vete y no peques más, ¿verdad? No solamente le dijo, ok, ya, vete ya tranquilo, ya tu problema está resuelto, pero siempre les hizo esa palabra, ¿no? Vete y no peques más. O sea que si nos convertimos en hijos de Dios, cuando aceptamos la gracia que nos ofrece con ese amor, con esa fe y con amor en Jesucristo, no tenemos más que
buscar ser fieles, obedientes y estar día con día a través de su palabra, viviendo, tratando de vivir, porque le digo a veces, yo digo hay que intentar día con día, porque a veces ponemos pretextos, ponemos tantas cosas que nos alejamos, o esos detallitos nos hacen que poco a poco nos enfriemos, podamos enfriar y alejarnos de lo que es el camino del Señor. A mí me llamó la atención de un texto que está en la página 99 acerca de un cuadro que hizo Rembrandt. Dice, Rembrandt pintó un cuadro de la crucifixión. En el centro de su cuadro vemos a Cristo sobre la cruz donde murió como nuestro sustituto. Entonces observamos a muchas personas en el Monte Calvario y sus numerosas actitudes y acciones. Al mirar hacia el borde de la pintura, vemos a un pequeño hombre en las sombras. Este es el mismo Rembrandt. Es como si él dijera, mis pecados clavaron al Salvador allí. Él murió por mí y yo lo creo. Yo creo que todos sabemos quién fue Rembrandt, ¿verdad? De los pintores más reconocidos. Su cuadro ahorita vale miles y miles de dólares. Y él, a pesar de llegar a ser lo que fue, él reconoció quién fue Jesucristo y quién debe de ser día con día para nosotros en nuestras vidas diarias. También hay un texto que quiero que me acompañen a leer en esa misma página. Dice, una famosa lápida dice algo como, aquí yacen los restos de John Newton, quien una vez fue impío y un rebelde, un traficante de esclavos, hasta que la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo rescató, lo restauró, lo perdonó y lo designó para predicar la fe que él había intentado destruir. John Newton escuchó las palabras de Cristo, sé perdonado y libre. Ve y camina en la luz del Evangelio. Entonces, este hombre compuso un himno que se llama Sublime Gracia. Y ahí están algunas palabras de esta escritura que dice, sublime gracia del Señor, que a un feliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. ¿A cuántos de nosotros nos ha encontrado el Señor? ¿Verdad? Nos ha rescatado y ha sido la luz en nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo creo que muchos, ¿dónde estaríamos sin conocerle? ¿Verdad? Sí, yo le repito que hablaba con uno de mis hermanos y decía, oye, de veras, yo a veces sí me he preguntado, si mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 12 años, o sea, apenas 50 años que se fue, bueno, ya falleció. Dice, y mi mamá no hubiera sido como ella fue, muy rígida, muy estricta, muy dura con nosotros, ¿dónde estaríamos? Pero tome en cuenta, Dios usó a nuestra madre para darnos la formación que teníamos que llevar para ahora estar donde estamos y como estamos. Eso sí, dice, ay, Dios tenga a mi santa madre allá en su gloria. Y pues tenlo por seguro, porque mi madre fue muchísimos años cristiana, pero sí apegada a lo que es la palabra de Dios. Entonces le digo, pues es lo que nosotros necesitamos hacer día con día. Ahí en la palabra 101 dice, Jesús salva a los pecadores del castigo y del poder del pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo dijo Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el amor, en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y dice, la ley informa, condena y limita, pero la gracia redime y transforma. Jesús salva del castigo y del poder del pecado, de las manchas y de las cadenas del pecado. Él salva de la culpa y de las garras del pecado, ¿verdad? Entonces, no tenemos más que alinearnos, ser fieles, obedientes. Y ya para terminar, al final de esa página dice, Pablo inició su testimonio con acción de gracias. Ahora, después de escribir de la gracia de Dios, él concluye con oración. Pablo exalta a Dios por 4 razones.
Esperemos que nosotros lo podamos hacer también por estas 4 razones. El Dios a quien servimos es el Rey eterno. Él es inmortal. Él es invisible a los ojos humanos. Él es el único Dios verdadero. Y hermanos, cada vez que dice, cada día cuando levantemos no hay más que dar gracias a Dios por un día más. Y cuando día nos acostemos, pues dar gracias nuevamente porque nos ha permitido ir a trabajar y tener lo necesario para poder vivir. Porque a mí dice que los cristianos debemos de vivir honrosamente, decorosamente, ¿sí? No andar en la mendicidad, sino que Dios provee, pero para que nosotros podamos vivir y convivir con nuestra familia bien, porque cuando nos alineamos con Dios, pues en cada uno de nosotros primero está el deseo de ir siempre más arriba, de mejorar, de ser alguien importante. Yo siempre digo, ¿qué se va a decir de mí cuando ya no esté? Cuando yo muera, ¿sí? ¿Qué se va a decir de mí? Quizá me recuerden una semana, un mes y después ya se olvidó, pero yo creo que es muy importante el que vean cuál fue el servicio a los demás, pero principalmente a Dios. Que Dios hizo a través de cada uno de nosotros y que podamos decir que, ya para terminar, dice, hay 2 clases de personas, los prudentes y los negligentes. ¿Qué decía el pastor? Los observadores y los hacedores, ¿verdad? Para mí estos son sinónimos. Entonces, mantengamos en nosotros siempre en los que valoran y protegen la salvación que Dios provee. Y no nos confiemos, porque a veces decimos, híjole, ya soy salvo y nada me hará perder. Sí, pero bueno, hay varias cosas en que Dios nos invita. Y yo siempre digo, no quiero ser de los que Dios corrija, que nos anime día con día a través de su palabra, Él sí lo hace, a vivir decorosamente, honradamente, sirviéndole a Él y sirviendo a los demás. A veces a mi esposa sobre todo, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué estás haciendo aquello? Dice, porque simple y sencillamente Dios nos ha puesto en nuestro corazón a amar a los demás. Y esto es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos día con día. Y claro, es muy reconfortante ver la recompensa, ¿no?, de los que están a nuestro alrededor y lo que se dice de cada uno de nosotros. Así es de que busquemos, como dice su palabra, primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos bendiga y que día con día tengamos ese aliento, sabiendo que Dios nos perdona, pero no para ser pecadores, que Dios nos perdona, pero para levantarnos, darnos fuerzas y siempre ir para, como dice el pastor, ánimo, porque tenemos un camino todavía por recorrer, pero con Dios el camino es más fácil. Dice que nuestras cargas hay que ponerlas en Él y nuestro yugo será más ligero, más soportable. Cada una de las cosas que vivimos, si nosotros nos apegamos a lo que es la palabra de Dios, podemos encontrar el camino. No van a dejar de haber problemas, no va a terminar todo esto, pero sí la forma posible de salir será mucho más soportable. Pues bendiciones, buenas noches y gracias por escuchar.